se cumplen 6 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, que hasta ahora representa una de las heridas abiertas más profundas de México. El hallazgo confirmado de los restos del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar diferente al río San Juan y al basurero de Cocula, anunciado la semana pasada por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez, y el video que muestra al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, solapando torturas y amenazando de muerte a Felipe Rodríguez Salgado, uno de los detenidos con los que se fabricó la llamada verdad histórica, dan sepultura formal y sin retorno a la historia creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Pero a las actuales autoridades aún les queda por resolver qué ocurrió realmente esa noche y que se finquen responsabilidades contra todos los que participaron directa e indirectamente en los hechos, al igual que contra quienes los encubrieron. En 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, encabezada entonces por la comisionada María Luisa Saucedo López, concluyó una importante investigación realizada durante 2 años sobre la participación de elementos de la estación de la Policía Federal de Iguala en los hechos, cuya existencia fue ocultada por el gobierno de Peña Nieto y cuyo contenido se revela por primera vez en este reporte. Utilizando el polígrafo, detector de mentiras, y a través de intensos y rigurosos interrogatorios practicados en 2015 y 2016 a elementos de la Policía Federal adscritos a Iguala y a un alto funcionario de oficinas centrales de la corporación, la Unidad de Asuntos Internos logró romper la omertá entre los policías federales y obtuvo de ellos declaraciones que revelan información sobre los verdaderos hechos ocurridos esa noche y su participación en ellos. De acuerdo a las confesiones de los federales, que obran en el documento de 121 páginas, el entonces jefe de la estación de la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías, supo con anticipación del ataque y fue un importante protagonista de los hechos ocurridos esa noche. La investigación interna también revela que los policías federales Víctor Manuel Colmenares Campos y Manuel de la Cruz Pérez Arizpe participaron en la persecución contra los normalistas cuando estos salieron de la central de autobuses del centro de Iguala, después de haber tomado 2 autobuses. Hasta ahora, se sabía que en esa primera persecución solo habían estado presentes policías municipales de Iguala. Además, a través de la prueba del polígrafo, por primera vez Pérez Arizpe y el policía federal Alfonso Ugal de Cámara confesaron haber estado en el llamado Puente del Chipote esa noche junto con otros elementos. Esto confirma la información encontrada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo dicho por un testigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en 2016 reconoció físicamente a Colmenares Campos y Pérez Arizpe como 2 de los policías que estuvieron presentes en el ataque perpetrado en ese puente, ubicado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, cuando estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 estaban siendo desaparecidos. De acuerdo al testigo, eran golpeados brutalmente con palos. Entre los normalistas de ese grupo estaban Alexander Mora y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, los únicos 2 de los 43 normalistas cuyos restos han sido encontrados, cada uno en lugares distintos. Gracias al documento obtenido, se revela por primera vez que existían imágenes en poder de la Policía Federal que muestran a policías municipales dialogando esa noche con policías federales al lado de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. Asimismo, federales bajo la prueba del polígrafo confesaron que Dorantes y los elementos de la Policía Federal, Andrés Jerez García, Víctor Manuel Colmenares Campos, Emanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Francisco Javier Alcaraz Ocampo, todos adscritos a la Policía Federal de Iguala, formaban parte de la nómina de la delincuencia organizada. Los 4 estuvieron activos la noche del ataque y desaparición. También se descubrió que mandos de la Policía Federal a nivel nacional tuvieron información de los hechos en tiempo real y participaron en la desaparición de videos clave de los hechos.
Entre ellos, el entonces titular de la División de Seguridad Regional, Antonio Garza García, y el director general adjunto Región Centro de la Dirección General de Operaciones de la División de Seguridad Regional, Carlos Guadalupe Cervantes. Aunque en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR y mandos de la Policía Federal protegieron a los elementos que participaron en los hechos, al menos en 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la PF logró esclarecer parte de la participación de sus policías esa noche e intentó imponerles una sanción al menos administrativa. De acuerdo con un oficio fechado el 14 de septiembre de 2017, María Luisa Saucedo López solicitó a Manelich Castilla Cravioto el inicio de procedimiento administrativo y la suspensión temporal de 14 elementos y funcionarios de la PF. Sus nombres son Leticia Baena Nava, René Díaz Leal Hernández, Carlos Guadalupe Cervantes, Jorge Alberto Cruz Pérez, José Carlos Hernández Romero, Víctor Manuel Colmenares Campos, Arturo Gómez, Francisco Javier Alcaraz Ocampo, Emanuel de la Cruz Pérez Arispe, Rubén Figueroa Castrejón, Marco Antonio Pérez Guzmán, Otilio Salgado Barrios, Alexander Esquivel y Alfonso Ugalde Cámara. Pero nada sucedió. Abogados del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, que representan a los padres de los normalistas atacados y desaparecidos, consultados, confirmaron que hasta ahora ningún elemento de la Policía Federal ha sido detenido por los hechos ocurridos en Iguala. Ahora, la nueva información que aquí se presenta da luz a sucesos que ocurrieron esa noche, que hasta ahora han estado en la sombra, y posibles rutas para resolver el caso. El contenido del documento lo da a conocer públicamente la periodista Anabel Hernández por primera vez en Aristegui Noticias. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 50. Bueno, regresamos esta mañana después de haber escuchado el reportaje especial de Anabel Hernández en este espacio con la propia Anabel, pues para hablar, Anabel, del momento que se está viviendo, de esta información que nos muestra con toda claridad cómo es que hubo noticia, cómo es que se tuvo información directa totalmente de la participación de Policía Federal en el tema de la historia de Ayotzinapa. Y bueno, estamos también con las informaciones respecto al papel del ejército. Entonces tenemos una situación en donde el gran tema de la verdad histórica pues cruza por los elementos que se ignoraron, que se hicieron a un lado, que no fueron atendidos como lo que acabas de presentar, para no involucrar o para que no quedara expuesto el involucramiento de autoridades de la Policía Federal y en este caso también con informaciones que existen del Ejército Mexicano sobre lo que está ocurriendo con los chicos de Ayotzinapa. Ese es el gran punto de quiebre de una historia que tiene que contarse de otra manera. Es correcto, Carmen. Evidentemente, la reciente confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida del estudiante Cristian Rodríguez en un lugar diferente al basurero de Cocula o al río San Juan, y este video que esta semana salió público, donde exhibe la brutal tortura infligida por el propio responsable de dar justicia, de procurar justicia y verdad, que era el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, infligiendo tortura a Felipe Rodríguez Salgado, con quien se fabricó la verdad histórica. Me parece que estos dos elementos hablan directamente que evidentemente esta versión creada, fabricada a punta de torturas y de mentiras por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por un lado, está totalmente ya descartada, sepultada para siempre. Pero me parece que en este momento estamos en la coyuntura fundamental, crucial,
de entonces tratar de descubrir qué sí pasó, qué fue lo que ocurrió esa noche, quiénes fueron responsables, porque solo de esa manera, y me parece que ese es el punto medular fundamental, se puede descubrir dónde están el resto de los estudiantes y que sus padres tengan justicia, al igual que toda la sociedad mexicana, que evidentemente esta situación de Iguala no solo es un agravio para los padres de estos estudiantes, sino por toda la sociedad en su conjunto, y más cuando el gobierno habla de una cifra de más de 70,000 desaparecidos. Bueno, la mecánica de los hechos, de cómo han ocurrido estas desapariciones, el caso Iguala me parece emblemático. Y es por eso que ahora, justamente en esta ruta de entonces entender qué fue lo que sí pasó, ya vimos que Felipe Rodríguez Salgado estaba brutalmente torturado y por lo tanto tenemos que descartar, no podemos creer su participación, pero entonces, ¿quién sí participa? ¿Quién sí participa? Y me parece que en este sentido es muy importante este documento que hoy tenemos en nuestro poder y que estamos compartiendo. Creo que la luz no permite que se vea totalmente en su magnitud. Trataré de darlo, tal vez de esta manera se nota mejor. Es un documento amplio de 121 páginas, es un documento oficial, es un documento fechado el 14 de septiembre de 2017, es decir, hace casi 3 años, donde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal está informando al entonces titular, comisionado general de la Policía Federal, Manelik Castilla Gravioto, sobre una investigación interna hecha durante 2 años. Esta investigación interna, de acuerdo al sello que tiene este documento, se supone que este documento es un expediente clasificado. Es un documento que se supone nunca debía conocer la luz del día. Es un documento que, de acuerdo a las constantes revisiones que yo he hecho del expediente Ayotzinapa, que se encuentra en la Fiscalía General de la República, yo no lo he visto. Este documento no está adjunto a esa investigación de la ahora Fiscalía General, en su momento PGR. Bueno, en este documento, la comisaria maestra María Luisa Saucedo López, que era la responsable de asuntos internos de la Policía Federal, describe una serie de informaciones hasta ahora inéditas, hasta ahora desconocidas. Y a mí me gustaría, Carmen, compartir con tu auditorio tal vez 3 cosas muy específicas y muy importantes que sí le dan definitivamente un giro a la historia y una nueva dirección de a dónde el gobierno actual podría apuntar sus esfuerzos para entonces ya descubrir, ok, sabemos lo que no pasó, pero entonces descubrir qué pasó y quiénes participaron. Uno de estos hallazgos fundamentales es que la Policía Federal, el entonces titular de la base de la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías, tenía información con anticipación del ataque que se perpetraría contra los estudiantes. Eso significa, no fue un ataque creado en el momento, al calor de que los estudiantes estaban tomando estos autobuses en la estación de autobuses del centro de Iguala y que entonces se desencadena toda una reacción del Estado. No, este documento lo que revela por primera vez es había una planeación. Esta investigación que hizo Asuntos Internos, y me parece importante describirlo a la sociedad mexicana, ¿por qué podemos creer que esto es más sólido o tiene más sustancia de veracidad que otras cosas? Bueno, estos interrogatorios que practicó la Unidad de Asuntos Internos fue con el llamado polígrafo, que es el llamado detector de la verdad. Es decir, es un mecanismo, un examen casi científico, que se aplica a una persona en un interrogatorio y así, de acuerdo a los índices de este polígrafo, se puede detectar si la persona está diciendo verdades o mentiras. Es así porque estos hallazgos de esta investigación interna son importantes y son una cosa que
es necesario que la opinión pública conozca y sean sujetos al escrutinio público. Bueno, en este documento se afirma que Dorantes sabía con anticipación, es decir, el titular de la Policía Federal en Iguala sabía con anticipación del ataque, porque así lo señaló un elemento llamado Francisco Javier Alcaraz Ocampo, interrogado con la prueba del polígrafo. De acuerdo a esta persona, él viaja con Dorantes aquel día 26 de septiembre de 2014 a Acapulco, Guerrero. Tienen una reunión con transportistas, por cierto, con transportistas. Habría que recordar al auditorio que los jóvenes estudiantes habían ya secuestrado 8 autobuses de diversas líneas de camiones. 2 de ellos, los 2 autobuses Estrella de Oro, en los que desaparecen todos los estudiantes al final de esa noche, y los transportistas ya habían hecho una denuncia penal en contra de los normalistas por estos secuestros de autobuses. Bueno, el señor Dorantes, ese día del 26 de septiembre, venía regresando de una reunión con transportistas ahí en Acapulco, Guerrero. En la autopista, estamos hablando mucho antes, estamos hablando de las 4 de la tarde, mucho antes de que incluso mucho antes de que los propios estudiantes salieran de la normal de Ayotzinapa, Dorantes recibe una llamada telefónica. Y de acuerdo a este policía que estaba al lado, y le dan una serie de instrucciones o conversaciones que Dorantes no comparte con la persona que estaba a su lado, de acuerdo al testimonio de esta persona. Voy a leer textualmente una parte del artículo que estamos publicando ahora ahí en Aristegui Noticias, que es cita textual del documento que estamos dando hoy a conocer. De acuerdo a la prueba del polígrafo, aunque Alcaraz Ocampo dijo no haber sabido con anticipación que los estudiantes serían atacados en Iguala, se registraron significativas faltas de veracidad en la pregunta. El 26 de septiembre de 2014, ¿tuviste conocimiento previo que se llevaría a cabo la retención de los estudiantes? Es decir, la Unidad de Asuntos Internos detectó que este oficial sí sabía que existía previamente al ataque que esto sucedería. Otra cosa fundamental en el tema que cambia totalmente la óptica de cómo deberíamos de ver los hechos esa noche, es que la Policía Federal participó en la persecución contra los normalistas desde la toma de autobuses en la central camionera del centro de Iguala. Hasta este momento, incluso las investigaciones del propio GIEI, incluso por supuesto las investigaciones de la PGR, todas las investigaciones que se estaban llevando hasta ahora a cabo, no habían identificado la presencia de la Policía Federal. De acuerdo a este documento, es clara la presencia de la Policía Federal desde la central de autobuses. Es decir, estaba previsto el ataque. Cuando los estudiantes se mueven de la caseta de peaje de Iguala y de un punto llamado Rancho del Cura, los dos camiones Estrella de Oro que se mueven de ahí para entrar a Iguala, para rescatar a unos estudiantes que se habían quedado ahí varados dentro de un autobús dentro de la estación, cuando esto sucede, los policías federales Víctor Manuel Colmenares y Emanuel Pérez Arizpe se presentan en la central de autobuses. Voy a leer textualmente. El policía federal Alexander Hermenegildo Esquivel, entrevistado el 17 de marzo de 2016 por la Unidad de Asuntos Internos, declaró que escuchó cómo Dorantes ordenó a Colmenares y a Pérez Arizpe a ir a verificar en las calles de Iguala qué era lo que estaba sucediendo. Y dice que los ve salir de la estación de Iguala. Después, otro oficial de la Policía Federal, entrevistado bajo la prueba del polígrafo, señala que a las 21 horas
poco más de las 21 horas, recibió un mensaje de texto de un compañero. Dijo no recordar el nombre, en donde le contó lo que estaba pasando y le dijo que Arizpe y Colmenares, al dirigirse hacia el centro de la ciudad, aproximadamente entre las 21:15 y 21:30, pasaron por la central de autobuses y se percataron de los desmanes que había ahí, motivo por el cual se dirigieron a los camiones que tenían apoderados los estudiantes de Ayotzinapa e intervinieron en el hecho, bajándolos de los mismos y al parecer controlaron la situación. Esto es lo que este policía narra bajo la prueba del polígrafo. Hasta este momento no se conocía de la presencia de los policías federales esa noche. Yo en mis investigaciones, pocas semanas de ocurridos los hechos, fui a Iguala y entrevisté a diversas personas. Estas personas, desde esos primeros días, a mí me habían narrado que había patrullas de la Policía Federal persiguiendo a los estudiantes, que había patrullas de la Policía Federal bloqueando calles ahí cercanas a la calle Juan N. Álvarez, donde habría habido este ataque armado, donde habrían participado policías municipales, donde habrían participado policías federales contra los normalistas y de donde uno de estos camiones, un camión Estrella de Oro, de los que salió de Ayotzinapa, desaparecieron todos los normalistas. Por eso esta información de que los federales estaban ahí desde la desde la central de autobuses es fundamental. Hay otra cosa importante, un tema del que hasta este momento nadie había hablado, y es que dentro de la base de la Policía Federal en Iguala había ya señalamientos dentro de los propios policías federales de que su mando, este hombre, Luis Antonio Dorantes Macías, estaba coludido con la delincuencia organizada. Voy a dar una cita textual de lo que dice el informe. Jorge Alberto Pérez Cruz, otro policía federal activo esa noche, en la prueba del polígrafo, hecha el 31 de marzo de 2016, esto el gobierno lo sabía desde 2016, declaró haber escuchado que Dorantes Macías y otros de sus compañeros tenían nexos con la delincuencia organizada. El examinado mencionó que se enteró por comentarios de René Díaz Leal que los elementos relevados, como el extitular de la estación, el subinspector Luis Antonio Dorantes Macías, el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos, el suboficial Emanuel de la Cruz Pérez Arizpe, el suboficial Francisco Alcaraz Ocampo, entre otros que no recordó sus nombres, formaban parte de la nómina de delincuencia organizada. Es decir, desde el 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía claros indicios de que estos policías que habían estado activos esa noche, que habían sabido con anticipación del ataque y que se habían presentado desde los primeros minutos, tenían nexos con la delincuencia organizada. Es un documento muy contundente, no hay la menor duda de que efectivamente se tuvo información en el minuto 1, se tuvo información por parte del gobierno mexicano, del gobierno de la República, sobre lo que estaba ocurriendo con los jóvenes de Ayotzinapa. Y pues para decirlo claro, Anabel Hernández, esta verdad histórica, ¿por qué es relevante que se haya desmontado? Porque esa llamada verdad histórica, que lamentablemente hace uso de una expresión muy poderosa que es verdad histórica, pero que se atribuye en su momento al que fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que usó esa expresión para decir esto fue lo que pasó, esta es la verdad histórica. ¿Y qué es lo que sabemos con este documento y con las investigaciones y con todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo por parte de investigadores del grupo de expertos internacionales, ahora de la Fiscalía General de la República, que está también dando un giro muy importante con el tema Ayotzinapa? Bueno, ¿qué es lo que hoy tenemos que decir, Anabel? Que la verdad histórica, esa que se llamó verdad histórica, fue la historia de un gran ocultamiento, la historia de un gran ocultamiento sobre sucesos terriblemente graves, sobre sucesos
que han marcado la vida de este país y, por supuesto, la existencia de estos 43 normalistas, de las personas que murieron, de las familias y de la propia sociedad mexicana. Un gran ocultamiento, hay que decirlo, con este documento en la mano, Anabel. La verdad histórica en esta parte ocultó deliberadamente la intervención de la Policía Federal. La verdad histórica ocultó deliberadamente la intervención de la Policía Federal. Está la información de la cual también hay que hablar, pero nos vamos a centrar en la parte de la Policía Federal por la relevancia del documento que estás revelando, por la relevancia y la contundencia de la información que estás presentando, aunque habremos también, por supuesto, de detenernos en la parte que tiene que ver con el ejército mexicano. Pero para enfatizar el tema, estamos en este momento con esta información y las que van a ir surgiendo y las que están surgiendo, que nos hablan precisamente de lo grave que es esta historia. Nos quisieron, Anabel, hacer creer que todo ocurrió como un capítulo trágico, producto de las disputas del crimen organizado.